La emergencia por el COVID-19, la parálisis en la impartición de justicia, los impactos del aislamiento, la inevitable recesión económica, la incertidumbre y el distanciamiento social ya afectan los procesos legales, civiles, mercantiles, laborales, agrarios, familiares y penales. ¿Hasta dónde la ley nos protege en tiempos de crisis? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Juárez Medellín, licenciada en Derecho y especialidad en Poligrafía. Actualmente laboro como docente en la Universidad Insunte Campus Mante. Hoy quiero hablarte de un tema que ha revolucionado nuestro país, la impartición de justicia en tiempos de COVID. La emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en México ha impactado diversos aspectos de nuestra vida. Eso incluye a las funciones de las instituciones del Estado. Uno de los grandes retos que presupone esta situación es mantener la funcionalidad de todos y cada uno de los poderes en sus tres órdenes de gobierno, en los cuales su efectividad se puede medir con la adaptabilidad de las funciones jurisdiccionales ante las medidas sanitarias. Este tema estará enfocado en el actuar del Poder Judicial, ya que se considera que la impartición de justicia es parte de las actividades fundamentales para el desarrollo de las sociedades durante la emergencia. Como lo afirmó el Acuerdo del Consejo de Salubridad General en su artículo primero, fracción segunda, inciso B, al establecer la impartición de justicia como una actividad esencial. Por lo tanto, debería continuar sus actividades, ello al ser un imperativo social, porque interrumpirlo conllevaría consecuencias graves para situaciones de extrema urgencia. Un punto de partida es la maximación y adaptación para cumplir el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el derecho al acceso a la justicia, y esta debe adecuarse a parámetros constitucionales como su prontitud e imparcialidad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo mencionado es un derecho público subjetivo que toda persona tiene, obviamente dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten sus ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, ¿no? Y en su caso, se ejecute tal decisión. Ello con relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual contiene la obligación internacional de que los estados mismos procuren en todo momento un acceso efectivo a la justicia. En esa misma efectividad relacionada a garantizar la tutela judicial, también se establece en la jurisprudencia 103/2017, la cual menciona que la dimensión del derecho de acceso a la justicia está relacionado a los mecanismos para el cumplimiento de las etapas y derechos establecidos en la ley. Por ello, la adaptabilidad de los operadores del sistema de justicia es importante para el cumplimiento del derecho del acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva. Como consecuencia de la pandemia y entendiendo una responsabilidad de procurar la protección de los derechos humanos en la región, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció que los gobiernos de los Estados miembros deben asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia. Dentro de la misma lógica internacional, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a los países racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que puedan considerarse prioritarios. Lo repito porque a mí me encantó. Racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestaron los sistemas de justicia en torno a los asuntos que puedan considerarse prioritarios. Para poder cumplir dicha recomendación, los sistemas de justicia tienen que trabajar en la innovación y el trabajo
en línea, lo cual es un proceso revolucionario en nuestro país. Esto al incorporar las tecnologías de la información para tareas esenciales como las que ejecutan los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, es importante esclarecer las medidas que han establecido los poderes judiciales estatales para el cumplimiento de las funciones y evitar la vulneración de algún derecho y dilación de obligaciones constitucionales. El 17 de marzo del presente año, el Poder Judicial estableció la suspensión de laborales jurisdiccionales, así como la interrupción de plazos y términos procesales, por lo cual fue publicado un acuerdo el día 20 de marzo del presente año, donde se estableció que dicha suspensión no aplica para la atención de asuntos urgentes, como lo son los temas penales y juicios de amparo. Todo ello como medidas para evitar la concentración de personas y propagar el virus. En consecuencia, y privilegiando los derechos humanos y conceptos jurídicos en la tutela judicial efectiva, el Consejo de la Judicatura Federal emitió mecanismos para que los centros de justicia penal federal puedan llevar a cabo audiencias urgentes de manera virtual o a distancia. El sustento jurídico de dichos lineamientos tiene como base los artículos 44 y 47 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen el uso de medios técnicos y digitales que permitan dar mayor agilidad, exactitud y autenticidad en el proceso. No obstante, es en el artículo 51 del mismo código donde está previsto el uso de medios electrónicos para las actuaciones judiciales o actos procesales. La disposición y utilización de todos estos medios, de esta tecnología de la información, por parte de los poderes judiciales locales son fundamentales para salvaguardar los derechos de todos los gobernadores. Bien, hay una cita por Richard Susskind en su obra La justicia futura en tiempos de tecnología, que cita algo muy breve y algo muy contencioso. Que el dilema de la naturaleza de la impartición de justicia y los espacios donde se lleva a cabo es que no se sabe si lo que la gente busca en los juzgados es acudir a un sitio para reunirse con otras personas y desahogar trámites o si lo que quiere en realidad es que se le resuelvan sus problemas. Creo que es una cita muy propia por los tiempos que estamos viviendo. Por ende, o por ello, los operadores del sistema deben reflexionar sobre alternativas que logren satisfacer la demanda de eficacia y eficiencia, pero sobre todo brindar certeza jurídica para todos aquellos que solicitan la resolución de un conflicto o de un litigio. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a sesionar vía remota desde el 20 de abril a la fecha en un esfuerzo por mantener su obligación como tribunal constitucional de nuestro país. Recurrir a modelos de tribunal virtual no es una tarea simple, y mucho menos ante un hecho imprevisible como esta pandemia. Pero resulta una oportunidad histórica que puede catalizar una evolución e innovación en la forma de impartir justicia en México. Vislumbramos diversos retos en los tribunales y sesiones virtuales, desde los presupuestos y recursos financieros de los poderes judiciales locales, la capacitación, recursos tecnológicos, la brecha digital, entre otros. Sin embargo, lograr que autoridades judiciales, abogados postulantes, defensores públicos y los mismos justiciables puedan promover o presentar promociones, consultar expedientes y llevar a cabo audiencias sería un gran avance, justo como fue logrado en el caso del Poder Judicial de Yucatán. Hasta el momento, y de acuerdo con información de México, Evalúa, los poderes judiciales que han anunciado audiencias por videoconferencia son Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes,
San Luis Potosí, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guanajuato. Es pertinente determinar los objetivos de las audiencias virtuales, que implican, entre tantas cosas, lograr que haya una inmediación efectiva entre las partes, correcto uso de las tecnologías de la información y lograr una tutela judicial efectiva, procurando el principio de legalidad en cada uno de estos pasos. Si bien la sesión del Tribunal de Yucatán sentó un precedente local y nacional por su objetivo, no es posible perder de vista los retos del futuro en este rubro, como lo es la protección y seguridad de los datos personales, sistemas seguros y eficaces de comunicación, la desigualdad en el acceso a las tecnologías y la adecuación de los marcos normativos para llevar a cabo estos procedimientos. Es importante señalar que los mecanismos tecnológicos para agilizar la impartición de justicia no están exentos de obstáculos. Y a continuación voy a nombrar solo algunos de estos obstáculos. Para empezar, el tema de la seguridad informática puede representar un reto. Por ejemplo, con respecto a la realización de audiencias virtuales, el uso de plataformas existentes como lo es la vía Zoom, por ejemplo, cuya falta de seguridad ha sido señalada por el FBI, pues personas ajenas a las audiencias pueden entrometerse en una sesión, no necesariamente permite garantizar que las audiencias se lleven a cabo adecuadamente. Es por ello, de hecho, que algunos poderes judiciales, como en el Estado de México, han desarrollado sistemas internos de videoconferencias que pretenden ofrecer niveles de seguridad suficientes para realizar audiencias judiciales. En cuanto a las audiencias mismas, en materia penal, estas deben garantizar la inmediación, es decir, la presencia de un juzgador, y el respeto de los derechos fundamentales del imputado, en especial su derecho de defensa adecuada y debido proceso. Por ello, en la mayoría de los poderes judiciales donde se ha autorizado el uso de videoconferencias, se establece que todos los participantes sean debidamente identificados. Aparte, deberán ser visibles y que el imputado y su defensor se encuentren en el mismo espacio físico, guardando las medidas de distancia e higiene recomendadas en esta contingencia. Esto con el fin de desarrollar y comunicarse de manera privada en cualquier momento. Adicionalmente, se señala que si la salud del imputado no permite que éste esté en el mismo espacio de su defensor, el juez tendrá que otorgar los recesos necesarios para que ambos puedan dialogar en privado. Sin embargo, existe la preocupación no solamente en México, sino también en otras latitudes donde se están empezando a llevar a cabo audiencias de esta manera. Con respecto a si este tipo de audiencias realmente permite la inmediación y el derecho a la defensa. Es una pregunta que solamente podrá ser contestada con la experiencia. Es importante precisar que otro reto todavía no resuelto con este tipo de procedimientos es el de la transparencia. Normalmente las audiencias en materia penal deben estar abiertas al público, lo que permite, por lo menos en el papel, porque en la práctica son una excepción de audiencias que tienen público. Bien, que su desarrollo esté sujeto al dominio público, al escrutinio público. Ahora bien, con el fin de preservar la salud de todos, la primera medida que han tomado los poderes judiciales ha sido cerrar las audiencias al público en su totalidad. Otro obstáculo que puede enfrentar algunos poderes judiciales a la hora de implementar soluciones tecnológicas en esta contingencia es la normatividad existente. Los poderes judiciales que han podido desarrollar herramientas tecnológicas desde hace tiempo cuentan con una legislación local que avala estos cambios. En otros estados, las normas vigentes podrían hacer más complicada la utilización de ciertas tecnologías. En esta parte voy a lanzar una pregunta
muy importante. Una evolución de la impartición de justicia. La pregunta obligada en las circunstancias actuales es ¿qué va a suceder con la impartición de justicia? En caso de que se alargue más esta contingencia, lo cual estamos observando día a día. Muchos poderes judiciales están pensando en la posibilidad de ampliar el catálogo de asuntos que los juzgadores deben atender. Así, cuando han autorizado el uso de audiencias por videollamadas, por conferencias a distancia, algunos poderes judiciales como el federal y el de Tamaulipas han precisado que esta autorización sería aplicable también si se amplía el catálogo de asuntos que deben conocer. De hecho, el Poder Judicial de Coahuila ya ha autorizado a los juzgadores a utilizar este tipo de audiencias para desahogar asuntos no urgentes. Si lo estiman indispensable para garantizar el acceso, sobre todo a la justicia y a los demás derechos fundamentales de las personas. La pregunta es cómo determinar cuáles asuntos deben ser tratados de manera prioritaria. Allí cada poder judicial puede, con base en el conocimiento de las circunstancias locales y las estadísticas de los asuntos que suelen atender, definir cuáles son los que pueden ser más críticos para la población de su estado. Pero ahora que la contingencia ha reducido drásticamente los ingresos de los litigantes o amenaza con duplicar la carga de trabajo de los funcionarios judiciales cuando estos regresen a sus actividades normales, a menudo ellos son los primeros en saludar los avances tecnológicos que les permiten trabajar a la distancia. Explican en diversas conferencias los funcionarios judiciales que se han entrevistado. El camino no es fácil, como lo señala el consejero de la Judicatura de Nuevo León, Gutiérrez Flores, si no mal recuerdo, donde dice que surgen muchas dudas en este momento, pues se están acometiendo medidas que en tiempo normal no se hubieran considerado por su complejidad. Así se refirió a la respuesta que los poderes judiciales en América Latina han tenido frente a la pandemia durante el webinar. Muy interesante, organizado el pasado 9 de abril por un grupo de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Estados Unidos, liderado por una fundación sobre el tema Innovando en la Justicia en Tiempos de Emergencia. Es importante señalar, y aquí me voy a detener un poco. Aquí en el trabajo se representa un reto innegable para las personas que tienen a su cuidado hijos, personas mayores o con capacidades diferentes. Aunque se suele pensar que el trabajo desde casa permite desarrollar las tareas de cuidado y el trabajo a la vez, a menudo son actividades incompatibles en un mismo momento. Es esperanzador e importante lograr avances en estas áreas para lograr una justicia sustantiva, incluso en tiempos de coronavirus. Bien, a continuación voy a transmitir un resumen que nos va a permitir, como su palabra lo dice, nos va a permitir resumir este tema que ha sido de gran importancia, con el fin de la impartición de justicia en tiempos de COVID. Resumo de la siguiente manera. Hay un acuerdo del Consejo de Salubridad General en su artículo primero, fracción segunda, inciso B, al establecer la impartición de justicia como una actividad esencial. La jurisprudencia 103, diagonal 2017, nos menciona que la dimensión del derecho de acceso a la justicia está relacionado a los mecanismos para el cumplimiento de las etapas y derechos establecidos en la ley.
La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a los países racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios. Richard Sukin escribió un dilema de la naturaleza de la impartición de justicia y los espacios donde se lleva a cabo. Es que no se sabe si lo que la gente busca en los juzgados es acudir a un sitio para reunirse con otras personas y desahogar trámites, o si lo que quiere en realidad es que se les resuelvan sus problemas. Vaya dilema. Hasta el momento, y de acuerdo con información de México Evalúa, los poderes judiciales que han anunciado audiencias por videoconferencia son Yucatán, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas y Guanajuato. Una evolución de la impartición de justicia. La pregunta obligada, en las circunstancias actuales, ¿en qué va a suceder con la impartición de justicia en caso de que se alargue más la contingencia? Por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto tener esta pequeña exposición. Espero que sea de gran utilidad. Muchas gracias.